Siguiendo con el tema de las herramientas manuales, del uso adecuado de las herramientas manuales, entonces veíamos que bueno, pues el hecho de que parezcan inofensivas no lo son, tienen ciertos riesgos y que a veces nosotros cooperamos en aumentar ese nivel de riesgo al hacer un uso inadecuado de este tipo de herramientas. Entonces es importante que nosotros sigamos las medidas preventivas que nos recomiendan los fabricantes. A veces, fíjense bien, a veces se nos dice en algunos centros de trabajo, vente, te voy a dar un curso del uso adecuado de las herramientas manuales. Y nosotros pensamos, ¿verdad? Ay, no juegues, o sea, ¿cómo me vas a dar un curso del uso adecuado de las herramientas manuales? Bueno, pues sí, muchas veces necesitamos un curso de cómo se utilizan correctamente las herramientas manuales. Vuelvo a poner el ejemplo y quiero que haga mucho énfasis en esto porque es un ejemplo de los clásicos que nosotros tenemos dentro de la parte del mantenimiento, de la parte de la operación, el uso del arco con cegueta. Vuelvo a repetir, el mal uso del arco con cegueta puede provocar lesiones en las manos, lesiones en la cintura, lesiones en los pies, por un mal posicionamiento, porque a veces pues si tenemos un banco donde tenemos algún peldaño, subimos un piecito, ¿verdad? En el peldaño y con el otro estamos recargados y estamos cortando. O nos paramos directamente de frente a la pieza que vamos a cortar. No, pues siempre tenemos que tomar ciertas posturas. Recuerden que uno de los riesgos que nosotros tenemos dentro de nuestros centros de trabajo es el riesgo ergonómico. Y si nosotros utilizamos mal una herramienta de trabajo, entonces estamos cayendo en ese riesgo ergonómico. El uso del martillo. Vuelvo a comentar, los martillos ustedes ven tienen una cierta longitud y al final, bueno, pues traen una forma donde nuestro puño se amolda a esa herramienta, pero ¿qué hacemos? Nosotros la agarramos de la parte de arriba, ¿verdad? Y empezamos a golpear y luego terminamos con toda la parte del brazo morada y aparte de eso, pues el golpe está más cerca de nuestra mano, la absorción de la vibración es mayor y luego pues ya no podemos ni siquiera, no sé, a lo mejor a alguno de ustedes les ha pasado que después de mucho estar golpeando con el martillo, ya no pueden ni siquiera soltar el martillo porque los dedos se quedan contraídos. Entonces, por eso es bien importante que nosotros sigamos las recomendaciones de los fabricantes. Y ahorita vamos a pasar a una parte donde vamos a hablar de las herramientas de corte, sobre todo de las brocas, y vamos a ver cómo yo siempre le digo a la gente, hay muchas formas de echar a perder las cosas. A veces dicen, es que la broca no sirve. No, es que tú ya la echaste a perder. ¿Por qué? Porque no supiste cómo afilarla. Entonces, ese es un detalle, o son detalles bien, bien importantes que nosotros, si no los cuidamos, podemos estar en riesgo y podemos sufrir un accidente. Entonces, ¿cuáles son las medidas preventivas que nos recomiendan en el uso de las herramientas manuales? Bueno, pues la primera de ellas es que las herramientas deben de estar diseñadas específicamente para el uso que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Hay muchas herramientas chinas que no tienen la calidad, porque hay algunas otras que sí lo tienen, pero que están fabricadas de materiales que no tienen la calidad. Por eso es importante que recordemos las características que debe tener el acero. El acero, mientras más carbón tiene, más duro es. Entonces, la herramienta a veces dice, no, mira, es que ya se rompió. Bueno, pues sí, el material no tenía las características adecuadas. Por eso nos dicen, la primera medida preventiva que nosotros debemos tener es que la herramienta que vamos a comprar debe de estar diseñada para el uso que nosotros le vamos a dar, ¿sí? Esto es bien, bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben, hay martillos de diferentes pesos, de 5 libras, de 10 libras, de 15 libras, de 20 libras, pero cada uno está diseñado para un uso específico. Sí, todos son para golpear, sí, pero en usos específicos, dependiendo el tamaño de las piezas que vamos a utilizar, dependiendo en qué materiales vamos a trabajar. Entonces, la primera medida preventiva que me dicen es la herramienta que tú vas a comprar debe de estar diseñada para la actividad que tú estás haciendo. La segunda medida preventiva que me recomiendan
¿sí? Nos dicen que las prácticas de seguridad, ¿verdad?, deben de estar asociadas con su uso. Por ejemplo, vemos aquí en esta ilustración unas pinzas de extensión, ¿sí? Son como unas pinzas de mecánico, pero tiene una corredera donde se va abriendo y se conocen como pinzas de extensión. A veces nosotros este tipo de pinzas queremos agarrar o usarlas, ¿verdad?, para apretar, pero ese no es su uso. El hecho de que abran las mordazas no quiere decir que su uso sea para apretar, ¿no? Estas pinzas, pues todo el tipo de pinzas están diseñadas para sujetar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué podemos abrir las mordazas? Pues para sujetar piezas más grandes, no para apretar, como muchas veces lo hacemos con las pinzas de mecánico. Y lo único que hacemos, bueno, pues es dañar los elementos que nosotros estamos apretando. Por eso, la segunda medida preventiva que me dan es que nosotros, las prácticas que hagamos con nuestras herramientas estén asociadas con el uso adecuado de estas, ¿verdad? Y normalmente, bueno, pues cuando usamos este tipo de herramientas, bueno, pues debiéramos de usar guantes, ¿verdad? Guantes para hacer esto. ¿Por qué? Porque a veces, por lo mismo de las correderas, se llega a cerrar o abrir y nos muerde, ¿verdad? Y luego dicen, ay, me duele mi dedo porque me mordió la pinza, sí, pero porque no traías el guante, porque no traías el equipo de protección personal adecuado. Y a eso se refiere con las medidas preventivas específicas para cada herramienta, ¿verdad?, en particular. Sí, decíamos, bueno, pues voy a agarrar las pinzas, pues tengo que usar guantes, unos guantes para trabajos mecánicos, con la Stilson, con el Perico, pero por ejemplo, hoy en día, yo creo que todos conocemos los multímetros. Hoy en día los multímetros, de acuerdo a NFPA 70E, ya no es una herramienta, ya es parte del equipo de protección personal de las personas. Esto es, ya el multímetro formó a ser parte del EPP, y recuerden que el EPP es personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada uno de nosotros, si trabajamos con energía eléctrica, debiéramos de tener un multímetro, porque ya no es considerado como una herramienta, sino ahora es considerado como parte del equipo de protección personal. Pero para usar el multímetro, pues yo debo de usar los guantes adecuados. Por eso nos dicen que las medidas preventivas que nosotros debemos de tener deben de estar relacionadas a la herramienta que nosotros vamos a utilizar y al funcionamiento de esta. Voy a poner otro caso. De repente nos toca barrenar y se ponen sus guantes de carnaza. Bueno, pues el ponerse los guantes de carnaza para barrenar, pues es completamente un acto inseguro. Ustedes lo han visto, los guantes de carnaza, pues muchas veces ni siquiera pueden cerrar las manos, no pueden ni manipularlos porque es muy dura la carnaza. Si ustedes quieren agarrar el taladro con el guante de carnaza, pues muchas veces se pierde la sensibilidad, se atasca la broca y el taladro nos da la vuelta, y entonces ahí ya podemos entrar en otro tipo de riesgos, como dislocaciones de las mandíbulas. Si estamos muy cerca, golpe en la quijada y pues podemos caer noqueados ahí. Entonces todo se debía a que nosotros no relacionamos el uso de la herramienta con el equipo de protección personal que nosotros debemos de usar. También se nos recomienda, ¿verdad?, que nosotros debemos de tener un programa de seguridad, ¿verdad?, que gestione el uso de las herramientas manuales. ¿A qué se refiere este punto con el nosotros tener un plan o tener un programa de gestión del uso de las herramientas manuales? Ok, voy a usar martillos. Sí, a lo mejor yo tengo en mi caja de herramienta o en mi carro de herramienta 3 tipos de martillos. ¿Para qué voy a usar cada uno de ellos? De repente yo encuentro a gente, y aunque se oiga muy tonto por usar la palabra, con el mazo de plástico pegándole a un cincel. Sí, entonces uno dice, espérate tantito, pues como, mira, el mazo de plástico ya lo tienes todo pellizcado, ¿verdad? Ya perdió material. ¿Por qué? Porque no lo estás usando correctamente. Entonces, muchas veces se nos pide en las empresas, en algunas organizaciones, que nosotros hagamos auditorías de seguridad en la herramienta. Entonces nosotros llegamos con las personas y les decimos, a ver, aquí tengo un checklist.
¿verdad? A ver, ¿tienes destornilladores? Sí, préstamelos, vamos a revisarlos. A ver, ¿no los has desbastado en el esmeril? ¿En qué condiciones están la punta? ¿En qué condiciones están los mangos? A ver, ¿no los has usado como cincel? Tus pinzas, a ver, las pinzas, ¿verdad? No doy ideas, pero pasa mucho en la industria de repente en México. Las pinzas para electricista, se les daña el forro y se buscan un pedazo de manguera y se la colocan, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí estamos incumpliendo, perdón, con una regla de seguridad. El forro que trae la pinza, pues es un forro dieléctrico, la manguera no lo es. Entonces, son situaciones, por eso se nos pide que nosotros dentro de nuestras organizaciones tengamos o implementemos estos sistemas de seguridad o programas de seguridad para estar inspeccionando la herramienta de nuestros colaboradores, la herramienta de cada uno de nosotros. Incluso dentro de nuestras cajas, de nuestros carros de herramienta, debe de haber un checklist donde, bueno, pues a ver, por medidas de seguridad, yo entré a hacer cierto trabajo, sí, metí 2 pinzas, un destornillador, 4 llaves. En el momento en el que salgo, a ver, salieron mis 2 pinzas, mis 3 destornilladores, mis 4 llaves, porque si no se quedó adentro del equipo, adentro de la máquina, lo echan a andar y entonces ahí ya nos metimos en otro problema más grande. Por eso es importante que nosotros implementemos estos programas de seguridad en el manejo de las herramientas manuales y hacer las inspecciones. Normalmente dentro de cada empresa hay un responsable de la seguridad, él es el responsable de implementar este programa e inspeccionar, no sé, una vez por semana, una vez cada 15 días, una vez por mes, no lo sé. Ustedes ahí sabrán cómo lo desarrollan, pero el estar inspeccionando el estado de nuestras herramientas manuales, porque recuerden, aunque se ven muchas veces inofensivas, pues estas herramientas pueden causar accidentes, incluso de incapacidades permanentes, ¿sí? Muchas veces tenemos el mal hábito de poner los destornilladores en la parte o en la bolsa de atrás. Yo espero que allá con usted no suceda, ¿verdad? Pero a veces somos muy llevados en la cuestión del trabajo, ¿verdad? Y de repente pues queremos hacer cosas que no son tan adecuadas y al agarrar a mi compañero por la parte de atrás me encajo el destornillador que traía en la bolsa trasera. Entonces por eso es importante implementar todos estos sistemas de seguridad en el uso de las herramientas manuales. Algo importante, el diseño ergonómico de nuestras herramientas, ¿verdad? El diseño ergonómico, bueno, pues nosotros sabemos que, bueno, la longitud de la herramienta tiene que ver con la ergonomía, el diámetro del mango de la herramienta tiene que ver con la ergonomía, la forma en la que tienen, por ejemplo, los gusanos para mover los sinfines, tiene que ver con la ergonomía. Nada está hecho nada más porque a alguien se le ocurrió y hacerlo de cierto tamaño o hacerlo de cierto material. No, todo está relacionado con esta parte de la ergonomía. ¿Y qué objetivo tiene que las herramientas tengan un diseño ergonómico? Bueno, pues primeramente que el desempeño que tengamos con ellos sea con eficiencia, ¿verdad? Sea con eficiencia y que la función para la cual está diseñada mi herramienta se cumpla, ¿sí? Por ejemplo, aquí vemos el caso, ¿verdad? Del uso de una cierta llave, donde, bueno, pues vemos, ¿verdad?, cómo se pone el soporte. Tiene que ser la mordaza fija, ¿verdad?, no la mordaza móvil, porque si no se abre la mordaza móvil y entonces se barre nuestra llave y entonces ya nos expusimos a un riesgo, aparte de que dañamos los materiales. Recuerden, en un accidente no solamente se va a dañar una persona, normalmente va a haber algún daño a algún material. Entonces en este caso la llave se puede barrer, me puedo golpear, pero también voy a dañar la pieza que yo estoy colocando en ese momento. También otra de las funciones es que nosotros vamos a ver que va a proporcionar, ¿verdad?, las dimensiones adecuadas, como decíamos, el diámetro del mango, la longitud del mango, el diámetro del maneral donde nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, ¿verdad?,
hablando un poquito del uso de las herramientas manuales, del uso correcto. Los japoneses tienen una teoría y que bueno, pues aplican en todo lo que es el mantenimiento. Ellos dicen que, por ejemplo, cuando nosotros vamos a apretar un tornillo, y también tiene que ver mucho con la seguridad, cuando nosotros vamos a apretar un tornillo de entre 3 a 10 milímetros, la fuerza que debemos aplicar nada más es la fuerza de la muñeca. ¿Sí? Con eso le damos el torque suficiente a los tornillos y evitamos daños en las herramientas, daños en los elementos, y así vamos a evitar daños o lesiones en nosotros. Después nos dicen, si el tornillo está entre 10 y 20 milímetros, la fuerza que vamos a aplicar va a ser la fuerza del codo. ¿Sí? Con eso es suficiente el torque para que el tornillo quede con el apriete adecuado, ¿verdad? Por eso también la longitud de las llaves. Y ya nos dicen, si el tornillo es de más de 20 milímetros, entonces la fuerza que vamos a aplicar es la fuerza de todo el brazo, ¿verdad? Pero tampoco apretando al apriete de 3 venas, ¿verdad? Donde la gente se le empiezan a salir las venas en el cuello y en los brazos, o sea, ya se quieren transformar por tanto apriete que dan. A veces dice la gente es que si no rechina no está bien apretado. Eso no es cierto, es falso, ¿verdad? Entonces esto tiene que ver mucho con las dimensiones de la herramienta. Pues decíamos, a veces tenemos la llave Allen de cierta longitud y para asegurarnos, en teoría, le ponemos el tubo, la llave estrías, y le damos un sobreapriete. Ahí nos estamos exponiendo a dañar el elemento, a dañar la herramienta y a que nosotros vayamos a sufrir alguna lesión. Y también, bueno, pues nosotros tenemos con este diseño ergonómico, tenemos la posibilidad de no sufrir ningún sobreesfuerzo o alguna fatiga en el uso de las herramientas manuales, ¿verdad? Entonces eso tiene que ver con la ergonomía. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Decíamos el diámetro y la longitud del mango en el caso del martillo, ¿verdad? Nos dicen que, bueno, pues el martillo, ¿verdad?, debe de tener ciertas características para dar cierta presión y cierta fuerza en el golpe, ¿verdad? Y nos dicen que en este caso, bueno, pues el diámetro del mango debe de estar entre 25 y 40 milímetros, dependiendo el tamaño de nuestro martillo, y la longitud debe ser de aproximadamente 100 milímetros. Sí, obviamente hay martillos que son más largos, hay martillos que quizás sean más cortos, dependiendo la dimensión de pero deben de entrar dentro de estos rangos. Y nosotros podemos ver en esta imagen de nuestra diapositiva cómo el mango del martillo es un mango ergonómico, ¿verdad? Es de plástico, es de un polímero. ¿Para qué? Para evitar que las vibraciones lleguen directamente a nuestras manos, a nuestras articulaciones, ¿verdad? Pero también vemos que al final del martillo está un respaldo, ¿sí? Esos 2 dedos de distancia que les he venido mencionando, y por arriba de esos 2 dedos está el punto donde nosotros lo vamos a sujetar, ¿sí? Entonces esa es la forma ergonómica en la que, por ejemplo, en este caso nosotros trabajamos la cuestión de los martillos. Ahora nos recomiendan ciertas prácticas de seguridad en el uso de nuestras herramientas, ¿verdad? A nivel general, bueno, pues nos hablan de que nosotros podemos trabajar de una forma segura si nosotros seguimos ciertas prácticas. En este caso, en esta diapositiva, nosotros estamos observando cómo la persona no sujeta la herramienta. En este caso es un martillo que se denomina como martillo de peña, porque ustedes ven que la parte frontal es una parte plana completamente y la parte de atrás es una parte que termina en filo. Este tipo de martillos, normalmente ese tipo de acabados en la parte posterior se usa para darle forma a algunos materiales en frío. Por ejemplo, una lámina, de repente nosotros la queremos estirar. Con ese tipo de martillos nosotros podemos ir golpeando y entonces la lámina se va estirando sin dañarse.
Pero el error que nosotros vemos en este caso es que la persona no lo está sujetando de la parte que está diseñada para la sujeción, sino que lo está sujetando de una parte superior, y ahí, bueno, pues tenemos el riesgo, por ejemplo, de que el final del mango del martillo esté golpeando la parte del brazo de esta persona y después, bueno, pues tenga alguna lesión, alguna marca en la mano, debido a que no está utilizando la herramienta de una forma adecuada. ¿Sí? Lo primero que nos dicen en este caso, cuando nos dicen las prácticas seguras, la primera de ellas que nos indican es la selección de la herramienta de forma correcta. ¿Sí? La selección de la herramienta de forma correcta. De repente vamos a clavar un clavo, ¿verdad?, de 1 pulgada, y nos traemos la maceta de 10 libras. Bueno, pues difícilmente, ¿verdad?, vamos a poder clavar ese clavito con esa maceta. Lo más probable es que primero nos demos 2 golpes en los dedos y después podamos hacerlo. O, por ejemplo, ¿verdad?, nosotros vamos a hacer el montaje de algún equipo, de algún motor eléctrico, por ejemplo, y vamos a sujetar el motor en la base y vamos a apretar los tornillos y nos traemos el perico en lugar de la llave estrías. No estamos haciendo la selección correcta de nuestra herramienta, ¿verdad? Y así como ese ejemplo, pues podemos poner otro sinnúmero. A veces, por ejemplo, cuando hacemos trabajos eléctricos y en los gabinetes están ya las preformas para meter las glándulas, los cóndules, ¿verdad? Entonces ahí de repente nosotros usamos el destornillador y las pinzas para pegar y a quitar esas tapas que están ahí y poder meter nuestras conexiones. Estamos haciendo un uso inadecuado de la herramienta, y así podemos usar o podemos poner muchísimos ejemplos que a veces hacemos cuando no hacemos la buena selección de la herramienta que nosotros vamos a utilizar. Y no hablemos, por ejemplo, de cuando tenemos que usar multímetro y de repente el multímetro se nos olvidó y de repente seleccionamos mal la herramienta para hacer la medición, usamos los dedos. Ay, sí tiene voltaje, ¿verdad? Yo les pongo siempre el ejemplo. Sientes cosquillas, sí, 127, ¿verdad? Ya te da un calambre más fuerte, sí, 220, te caíste, 440. No, no debiéramos de hacerlo, ¿verdad? Estamos haciendo una selección incorrecta de la herramienta, ¿verdad? Y aunque suene ilógico, todavía sucede, todavía se da en algunos lugares este tipo de prácticas. Debemos de darle el mantenimiento adecuado a las herramientas, ¿verdad? El mantenimiento, pues la limpieza. Ya terminé de usar mis herramientas, así pues con un trapito limpio las limpio, ¿verdad? ¿Para qué? Para poderlas guardar. Aquí hay algo bien importante que nosotros debemos recordar. Cuando, por ejemplo, las herramientas tienen mangos de polímero, ¿verdad?, o tienen alguna cubierta de un plástico, y nosotros estamos habituados a trabajar con aceite, con grasa, y así con nuestros guantes sucios de grasa o de aceite, o incluso con nuestras manos, tomamos las herramientas que tienen este tipo de materiales. Lo que estamos haciendo es una degradación rápida. Los lubricantes, al entrar en contacto con los plásticos, los degradan rápidamente. Entonces mis herramientas van a perder las propiedades con las cuales fueron diseñadas para hacer este tipo de trabajo específicamente. Entonces, por eso nos hablan del mantenimiento, el correcto mantenimiento, la limpieza normalmente que debemos de dar a nuestras herramientas. Voy a poner otro caso, el arco con cegueta. Sí, nosotros vamos a cortar con el arco con cegueta, cambiamos la cegueta, la tensamos, ¿verdad? Hay veces hasta agarran las pinzas de mecánico y le dan vuelta a la tuerca o a la mariposa para que quede bien tensa la cegueta. La utilizan, cortan lo que van a cortar y agarran el arco y pum, lo echan a la caja de herramienta o al carro de herramienta. No, el mantenimiento al arco con cegueta es que cuando yo termino de cortar, debo de quitarle la tensión a la cegueta. ¿Para qué? Para que la cegueta en el siguiente corte no vaya a estar con un sobreesfuerzo
y no se vaya a tronar. A veces ni siquiera se rompen las ceguetas, sino de la parte de los ojillos donde van en los pernos que están sobre los arcos, ahí se truenan, ¿sí? Y entonces yo estoy cortando así a todo dar y de repente, pum, se chispa la cegueta, ¿verdad? Y me voy en banda, como normalmente decimos, y me golpeo. Y bueno, pues si me golpeé y no me pasó nada, pues que a todo dar, pero si me golpeé y sufrí alguna lesión, ¿fue por qué? Porque no le di el mantenimiento adecuado al arco con cegueta. Pues es la limpieza, pero también es que nosotros tenemos que quitar la tensión a las ceguetas cuando terminamos de utilizarlo, ¿verdad? El uso adecuado de las herramientas, bueno, pues es que ya hemos insistido mucho en que los destornilladores no son cinceles, las pinzas no son martillos, ¿verdad? Y así muchas otras aplicaciones que pudiéramos poner o muchos otros ejemplos que nosotros pudiéramos poner en el uso adecuado de nuestras herramientas. También, por ejemplo, algo que se nos recomienda es evitar, ¿verdad?, un entorno diferente al uso correcto, ¿sí? Martillo, pinzas como martillo, cincel, destornillador como cincel. También nos recomiendan guardar las herramientas en lugares seguros, ¿sí? A veces, alguna gente, ¿verdad? Algunas personas, yo espero allá con ustedes, ¿no? ¿Verdad? Llegan al área donde van a trabajar y empiezan a regar toda la herramienta. Y les dice uno, espérame, pero ¿por qué no? Pues que voy a trabajar, ¿verdad? Sí, pero no necesitas tener tanto desorden para poder trabajar. Y luego ya cuando van a guardar toda la herramienta, como la tienen toda tirada, pues le empiezan a echar toda, pinzas, destornilladores, perico, Stilson, hasta las gafas las echan ahí adentro de la caja de herramienta. Entonces no lo estamos resguardando, no lo estamos poniendo en un lugar seguro. No, pues cada herramienta debe tener un lugar específico dentro de nuestras cajas de herramientas, dentro de nuestros carros de herramienta. También la asignación, ¿verdad?, personalizada de las herramientas. Esto es algo bien importante. Yo sé, hay herramientas que, bueno, pues no podemos traer cada uno un tipo de herramienta, pero en la herramienta en general, por ejemplo, llaves, destornilladores, pinzas, arco con cegueta y algunas otras herramientas que vamos a estar utilizando, pues deben de ser personales. Yo sé que a lo mejor no todos vamos a poder traer un taladro, no todos vamos a poder traer un pulidor. Digo, en algunos casos, a lo mejor en su caso sí, ¿verdad? Pero no todos vamos a poder traer este tipo de herramientas, pero sí por lo menos que todos podamos traer nuestros juegos de llaves, nuestros destornilladores, nuestras pinzas, la herramienta de uso común. Ojalá cada uno de nosotros pudiera tenerla. ¿Por qué? Porque así yo estoy seguro de que mi herramienta está en condiciones de ser utilizada. Que si otro la está utilizando, yo no sé si le está dando buen uso o no. Sí, a veces, por ejemplo, las llaves españolas las mal utilizan y se llegan a fisurar, se llegan a ranurar y no se percata uno porque en la superficie, bueno, pues tiene un recubrimiento. Pero en el momento en que la estamos utilizando, se abre o se rompe, ¿verdad? Y la persona que estaba apretando o que estaba aflojando, pues allá va a dar de espalda al suelo y entonces puede sufrir una lesión. ¿Sí? Entonces por eso se nos pide que nosotros tengamos en lo posible la herramienta sea personal. Ahora, dentro de la gestión de las herramientas hay puntos que nosotros debemos de implementar. Recuerden, en nuestro programa de seguridad, ¿sí? Este programa de seguridad en el uso de las herramientas manuales debe de tener o debe de constar de los siguientes puntos o de los siguientes pasos. Primeramente, la adquisición de las herramientas, ¿verdad? A veces lo barato sale caro, ¿sí? Y eso yo creo que todos lo hemos vivido. A veces compramos una herramienta que nos salió barata, pero que nos duró 2 o 3 usos. Y eso no es lo peor. Lo peor fue que puso en riesgo al técnico o a la persona que la estaba utilizando, ¿sí? Recuerden, bueno, se dañó la herramienta, pues ni hablar, ¿verdad? Pues ya se dañó,
pero el problema es que al dañarse la herramienta, la persona que la está utilizando vaya a sufrir alguna lesión o vaya a sufrir algún accidente. Por eso la gestión de la herramienta debe de empezar desde el momento de la adquisición. ¿Sí? Aquí también hay algo muy importante. A veces sí nos dan la herramienta adecuada, pero nosotros la descuidamos. Entonces, eso es ambas partes, ¿verdad? Me dan lo adecuado, sí, lo cuido. Porque de repente dicen a los 3 días que les dieron la herramienta, pues no sé, ya me la robaron. Bueno, no te la robaron, nomás cambió de dueño, ¿verdad? Pero pues aquí tiene que ver mucho. Compramos la herramienta adecuada, sí, ahora la tenemos que cuidar. El adiestramiento en la utilización de las herramientas. Ya les dije, muchas veces menospreciamos el uso de las herramientas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las vemos muy sencillas, porque vemos que cualquiera agarra un martillo y pega, porque vemos que cualquiera agarra un arco con cegueta y corta, porque vemos que cualquiera agarra una llave, ¿verdad? Y está apretando o aflojando. Pero, por ejemplo, a veces me ha tocado ver casos de gente que agarra sus llaves estrías, sus llaves españolas, y está ahí, ¿verdad? Que es que apretando, oye, pero no aprieta, no, pues es que es rosca izquierda, ¿va? Y en lugar de apretar va a aflojar, o el contrario, de repente están queriendo aflojar y en lugar de estar aflojando están apretando, porque no conocen, porque no saben que esa tuerca, ese tornillo es de rosca izquierda. Entonces ahora sí que van junto con pegado el uso de los elementos con el uso de la herramienta. Por eso el adiestramiento en la utilización de las herramientas, ahí tenemos, en ese adiestramiento tenemos que ver de qué material son las herramientas. Ok, a lo mejor hoy recordamos que los aceros, mientras más carbón tienen, más duros son y son más frágiles. ¿Y cómo identifico el acero? Bueno, por ejemplo, dicen un acero 10-18. El acero 10-18 tiene un 0.18% de carbón. Y hace rato comentamos que un acero de bajo contenido de carbón tenía hasta 0.3, o sea, 0.30. El acero 10-18 tiene 0.18, que quiere decir que es de bajo contenido de carbón. Esto es que el acero 10-18 es un material maleable, ¿sí? Puede sufrir deformaciones, muchas deformaciones antes de romperse. Pero de repente me dicen, mira, es que tu herramienta es de un acero 41-40. Entonces ahí ya sabemos, el de medio carbón va de 0.3 a 0.6. El 41-40 tiene 0.4, esto es de medio carbón, ya se puede tratar térmicamente y es frágil porque el contenido de carbón ya le da cierta dureza. Entonces si me dicen, tu herramienta es de 41-40, ok, a ver, espérame, no la debo golpear, ¿verdad? Porque es frágil. Lo más probable es que se fragmente la herramienta y que salgan proyectiles disparados y se me puedan enterrar. Entonces, el adiestramiento del uso de las herramientas tiene que ver con todo esto, de qué materiales están fabricados, qué esfuerzos son los que pueden soportar. ¿Por qué? Porque vuelvo a insistir en esto, la llave Allen con el tubo, ¿verdad? Oye, ya se barrió la llave Allen, ¿verdad? Olvídate si ya se barrió el tornillo, ya se barrió la llave Allen, entonces ya no voy a poder utilizarla. ¿Por qué? Porque les puse un esfuerzo mayor al cual están diseñados. Por eso la importancia de el adiestramiento en el uso de las herramientas manuales. Muchas veces dicen, no juegues, ¿cómo vas a enseñar a usar una llave Allen? ¿Cómo vas a enseñar a usar una llave española? Ustedes lo saben, en algunas industrias el perico y las pinzas de extensión están prohibidas, ¿sí? Las pinzas de presión también no se deben de usar en mucha industria, ¿sí? Por eso no hablo aquí del adiestramiento del perico o de las pinzas de extensión o de presión, ¿verdad? Esas herramientas en muchas industrias no está permitido usarlas. ¿Por qué? Porque dañan los elementos que nosotros estamos manipulando. Entonces todo eso tiene que ver con el adiestramiento de el uso de las herramientas manuales, y no se diga del taladro, del pulidor, ¿verdad? Hay gente que pues ve que la gente está desbastando con el pulidor y dice, a ver, yo lo hago, ¿verdad? Y agarra y de repente agarra una esquina, un filo y nada más se ve cómo le levanta el pulidor y ya no saben qué hacer, ¿sí? O de repente pues les rebota y pues, les pega en cierta parte del cuerpo y ahí botan el pulidor
encendido y bueno, pues ya se hace ahí un verdadero desastre. Entonces tenemos que tomar un adiestramiento en el uso de nuestras herramientas manuales. También debemos de tener ciertos planeación en nuestro trabajo. ¿Para qué? Bueno, pues porque nosotros debemos de planear para que no nos suceda de que ya estando en el área de trabajo, híjole, se me olvidó la llave, pero ahí traigo unas pinzas. Entonces sus pinzas las agarran como llave y entonces ahí estamos dañando la herramienta, estamos dañando los elementos, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros hagamos una buena planeación de nuestro trabajo y seleccionemos la herramienta adecuada. ¿Sí? El control y el almacenamiento, bueno, pues ya lo platicamos, la herramienta debe de guardarse en condiciones adecuadas, no nada más botarla en la caja y ahí que se quede, y ya cuando la vayamos a utilizar, bueno, pues ya nos sirva nuestra herramienta. El mantenimiento, ya dijimos, principalmente la limpieza. No, muchas veces, por ejemplo, agarran y agarran un trapo o una franela con dieléctrico y empiezan a limpiar las herramientas. Recuerden, el dieléctrico, su función es robar humedad. Entonces, si ustedes y la gente que ha usado el dieléctrico, yo creo que se ha dado cuenta, ¿verdad? Sus manitas quedan completamente resecas. Entonces, si yo tengo el hábito de limpiar mis herramientas con dieléctrico, ¿verdad? O con W40, que es el afloja todo, ¿verdad? Tengo esa mala costumbre de limpiar mis herramientas o de aplicarle a las herramientas ese tipo de productos. Lo que estoy haciendo es debilitándolas porque le estoy quitando la humedad y se fragilizan y va a llegar el momento en que se van a vencer. Entonces el mantenimiento adecuado a nuestras herramientas, igualmente pues el transporte que nosotros debemos de usar para poder trasladar nuestras herramientas de un lugar a otro. A veces traemos carcasas donde traemos nuestra herramienta, eso es correcto. A veces traemos cajas de herramienta, carros de herramienta, ¿verdad? Pero lo que no debiéramos de usar es, por ejemplo, ir con un desarmador en la mano, ¿verdad? Caminando, porque de repente sale alguien y cuando nos damos cuenta pues ya nos guardó el desarmador. ¿Sí? Y lo malo es que pues, nos lo guarda en una pierna, en la panza o en alguna mano. Entonces a eso se refiere con que transportemos nuestras herramientas de una forma correcta. Dentro del adiestramiento, ¿verdad?, que nosotros nos deben de dar en el uso de las herramientas manuales, pues obviamente tiene que ver la utilización, ¿verdad? La utilización, vuelvo a repetir, a veces vemos las herramientas manuales y menospreciamos el uso. A veces nosotros tenemos que hacer mediciones, ¿verdad? Con un calibrador, con un micrómetro, pero pues a veces no sabemos ni utilizarlo. Agarramos y medimos, pues 1 pulgada. No, pues no es 1 pulgada, a lo mejor era 1 pulgada con un 32avo. Pero como no he aprendido a usar el calibrador, pues me resultan esos errores, ¿sí? Por eso nos dicen en el adiestramiento, nosotros debemos de saber la utilización de nuestras herramientas, ¿verdad? En ese adiestramiento, bueno, pues nos deben de marcar que nuestras herramientas, ¿verdad? Pues deben de tener las características adecuadas para los fines adecuados, ¿sí? Yo no puedo usar, por ejemplo, un pedazo de o no debo, sí puedo, pero no debo usar un pedazo de cegueta como rallador, ¿verdad? A veces nos vamos al esmeril y le sacamos punta a la cegueta y con eso estamos rayando. No es lo adecuado, para eso hay herramientas específicas, hay ralladores con puntas de diamante para que nosotros podamos hacer ese tipo de herramientas, o a veces cuando usamos el calibrador vernier con las puntas para interiores, como terminan en punta, la agarramos también como ralladores. Entonces en el adiestramiento, en la capacitación para la utilización de herramientas, pues nos tienen que dar todas esas pautas. La utilización, ¿verdad? Nosotros debemos de utilizar nuestras herramientas adecuadamente para cada trabajo que vamos a realizar. Por eso decíamos, la planeación es bien importante, ¿sí? ¿Qué tipo de herramientas voy a usar? Pues mira, voy a usar un martillo de uña y resulta que me llevé un martillo de peña y entonces no me va a servir, y luego ahí están queriendo, ¿verdad? Sacar los clavos con el martillo de peña como termina en punta. No, pues para eso específicamente está el de uña,
¿verdad? O están queriendo aflojar una tuerca que está muy apretada con el perico. No, espérame, para eso está la llave estrías, ¿sí? También no trabajar con las herramientas dañadas. Eh, Insisto, a veces las cabezas de los tornillos están flojas, de los tornillos, perdón, de los martillos están flojas. Entonces nosotros nos dedicamos a golpear y cuando nos damos cuenta la cabeza ya se salió, ya golpeó al de enfrente. O a veces le metemos una pija, un tornillo, pues no al adecuado, ¿sí? ¿Por qué no cambiamos mejor el mango? ¿Sí? ¿Por qué no usamos la herramienta adecuada para poder hacer nuestros tipos de trabajo? ¿Sí? También decíamos la cuestión de la utilización de las herramientas, utilizarlas de forma adecuada, usarlas de forma correcta. Ahí vemos, por ejemplo, el caso de una llave mixta, ¿verdad? De un lado está española, del otro lado está estrías. Bueno, pues la española la vamos a utilizar para llegar el tornillo o la tuerca, y ya la parte estrías la vamos a usar para darle el torque adecuado, pero el torque que le voy a dar al tornillo es la longitud que tiene la llave, no tengo por qué ponerle extensiones, y a eso se refiere con que nosotros utilicemos nuestras herramientas de una forma adecuada. Decíamos el mantenimiento. Bueno, si alguna de nuestras herramientas, por ejemplo en el caso de los taladros, en el caso de los pulidores, necesitan de alguna reparación, pues muchas veces nosotros queremos hacerla, ¿verdad? Pero no somos expertos en esas situaciones. Entonces a veces el gatillo del taladro lo convierten en un cola de rata, ¿sí? O el encendido del pulidor se convierte en el chalán que está conéctalo y desconéctalo. Pues no, debiéramos de hacerlo una persona especializada que tenga el conocimiento adecuado para ponerle lo adecuado a nuestras herramientas, y así nosotros no estemos en riesgo. Decíamos, la parte de las herramientas de corte, en este caso de las brocas. Vemos aquí la ilustración de las brocas. Nuestras brocas están fabricadas de aceros de alta velocidad, ¿verdad? Esto es un acero que resiste la fricción, pero para que resista esta fricción el acero tiene ciertas características. Algo que nosotros debemos saber como gente que nos dedicamos al mantenimiento es que cuando yo un acero lo hago que cambie de color, estoy cambiando su estructura molecular. Esto es, si la broca tiene una cierta dureza y yo en el esmeril empiezo a afilarla, ¿verdad? Hasta que la puntita se pone colorada o se pone roja y la meto al bote del agua fría, entonces en ese momento yo ya cambié la estructura molecular de la broca. Por lo tanto, aunque yo la haya afilado bien, aunque le haya dado el ángulo adecuado de corte, al momento en que va a llegar y yo la voy a montar en el taladro y voy a empezar a barrenar, va a lo mejor a penetrar 1 milímetro y va a empezar a rechinar y se va a empezar a patinar. ¿Debido a qué? A que como cambió su estructura molecular, perdió el filo. Incluso nosotros quitamos la broca, la observamos y el filo pues ya se ve todo chato. ¿Por qué? Perdió sus propiedades. Entonces es bien importante que nosotros conozcamos estos detalles para no echar a perder nuestras herramientas, sobre todo el caso de las brocas. Muchas veces le digo, a ver, préstame tu broca, es que no sirve, no corta, ¿verdad? Y ya de repente le digo, a ver cómo la afilaste, ya nos enseñan y no, pues sabes que ya la regaste, ya la echaste a perder y ya no va a servir. No, ya no va a servir. ¿Por qué? Porque ya cambió su estructura molecular en el momento en que la cambiaste de color y la enfriaste bruscamente, le diste el choque térmico y entonces la herramienta perdió sus propiedades. Por eso es importante, insisto en esto, que nosotros al conocer de herramientas manuales también conozcamos un poco sobre los materiales y los tratamientos térmicos que traen cada una de nuestras herramientas. ¿Cuáles son los peligros que nosotros identificamos cuando nosotros manejamos ya no herramientas manuales, sino herramientas eléctricas, herramientas neumáticas, herramientas hidráulicas? Ahora,
vamos a identificar los riesgos en cada una de estos elementos, ¿sí? La electricidad, ya lo dijimos, en la electricidad se pueden dar 3 riesgos: la descarga eléctrica, el campo electromagnético y el arco eléctrico. Los 3 son iguales de peligrosos. Cuando yo uso herramientas manuales, taladros, pulidores, routers, caladoras, lijadoras, lo que yo utilice, el principal riesgo al cual yo estoy expuesto, pues es una descarga eléctrica. ¿Sí? ¿Por qué? Por mala conexión de la herramienta, porque la herramienta trae su clavija polarizada, pero como me estorba la tercer patita, se la quito y la conecto nada más con el neutro y la fase, y entonces ahí yo ya me estoy exponiendo a una descarga eléctrica. ¿Sí? Entonces es el principal riesgo, una descarga eléctrica. Y recuerden, para que un ser humano pueda morir por una descarga eléctrica no se necesita más energía más que 250 miliamperes. ¿Sí? Esto es 1/4 de ampere. Eso es lo que se necesita para que las personas puedan perder la vida por una descarga eléctrica. Hay gente que dice, oye, no, pero pues yo recibí una descarga eléctrica en 440. Sí, 440, pero no había consumo. ¿Sí? No tenía flujo de electrones el conductor, la energía estaba estática. Es como cuando ustedes tienen una tubería de agua, cierran la válvula, cierran la llave, ahí está el agua, ahí está la presión, pero no está fluyendo. Entonces la energía eléctrica es lo mismo. A lo mejor recibiste una descarga de 440, pero no había flujo. Si no había flujo, no pasó directamente por ti, simplemente sentiste la descarga. Pero entonces nuestros equipos muchas veces los traemos con cables añadidos, con clavijas que le quitamos la parte de la tierra física, o a veces, como comentaba, se dañan los gatillos de encendido y entonces se los cambiamos, pero como no encontramos, le adaptamos por ahí alguno que no es el adecuado, y eso nos expone a ciertos riesgos. En el caso de la neumática, recuerden, el aire comprimido es peligroso, principalmente por 2 factores. Primero, ya lo comentamos anteriormente, cuando el aire comprimido lo usamos a presiones mayores a 30 psi o 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el aire puede penetrar a nuestra piel y entonces se puede ir una burbuja de aire al torrente sanguíneo y generarnos la aerotrombosis. Entonces ese es un riesgo. El otro riesgo también es que cuando nosotros usamos aire comprimido, el aire comprimido pues contiene oxígeno, entonces nuestra ropa a veces sobreoxigena, y lo único que necesitamos es que llegue un compa corriente, o sea, un compa que venga y nos haga una chispita, y entonces en ese momento nosotros podemos prendernos, ¿sí? Entonces ese es otro de los riesgos que tiene la neumática. En cuanto a la hidráulica, porque hay herramientas hidráulicas, ¿verdad? Ustedes han visto, hay máquinas que usan la hidráulica para poder romper el concreto o para poder hacer algún otro tipo de trabajos, ¿verdad? La hidráulica, bueno, pues la hidráulica, el principal riesgo es la presión. Trabaja a presiones muy, muy elevadas, presiones que si una manguera pudiera o se dañara, se rompiera y el chisguete de aceite, nos tocara, pudiera penetrarnos cualquier parte del cuerpo a la presión a la que está. Entonces, aparte, el aceite pues está caliente por el esfuerzo que está realizando. Entonces, ese es el principal riesgo cuando nosotros usamos herramientas hidráulicas, la fuerza, la potencia que tienen este tipo de energías. Entonces, uno de los principales riesgos que nosotros tenemos cuando nosotros usamos este tipo de herramientas es las energías acumuladas, ¿sí? O las energías. Normalmente un sistema neumático, un sistema hidráulico va a tener acumuladores de energía. Esto es, aunque yo apague el equipo, ¿verdad? Y en mi manómetro diga 0 psi o 0 kilogramos sobre centímetro cuadrado, muy probablemente dentro del sistema haya energía.
Entonces, en el momento en que, por ejemplo, yo desconecto una manguera o aflojo alguna pieza, esa presión se va a liberar y entonces ahí es donde yo ya voy a entrar en riesgos. Entonces, cuidado con las energías residuales o las energías adicionales que vamos a tener en este tipo de herramientas. El usar herramientas de calidad, ¿sí? Marcas de taladros, hay como taxis en la Ciudad de México, ¿sí? O sea, muchísimas marcas de taladros, muchísimas marcas de pulidores, muchísimas marcas de routers, de lijadoras, de todas las herramientas, hay muchísimas marcas, pero lo ideal es que nosotros adquiramos herramientas de cierta calidad, ¿sí? Para estar seguros que la herramienta no nos va a generar un accidente. También, en la medida de lo posible, es que estas herramientas sean de uso exclusivo de un trabajador, ¿sí? También otro de los riesgos, bueno, que nosotros tenemos y de las medidas es que siempre debemos de leer las instrucciones que nos dan los fabricantes de las herramientas, que es lo que menos hacemos, ¿verdad? Compramos un taladro y el instructivo agarramos y lo dejamos ahí en la esquinita o lo tiramos a la basura o lo dejamos dentro de la caja de la herramienta, por la garantía, ¿verdad? No porque nos interese el instructivo. Siempre debiéramos de utilizar los instructivos para saber cómo se usa la herramienta. Es que yo llevo usando taladros 20 años, no importa, no está por demás, a lo mejor hay algo nuevo, alguna medida de seguridad nueva en este tipo de taladros y entonces podemos aprender algo, ¿verdad? Entonces revisar bien este tipo de situaciones. Obviamente usar el equipo de protección personal adecuado, los lentes, los guantes, la ropa adecuada para poder hacer este tipo de trabajo. Recuerden, y tiene que ser el adecuado, no cualquier tipo de guantes, no cualquier tipo de lentes, ¿sí? Sino que tiene que ser el adecuado. El mantenimiento, ¿verdad?, a este tipo de herramientas eléctricas es bien importante. A veces nos prestan sus taladros, ¿verdad? Y nomás se ven las chispitas. ¿Por qué? Porque ya adentro está bien sucio el taladro. No le damos el mantenimiento adecuado. O a veces, pues, los shocks, ¿verdad? De los taladros, pues pierden la llave y entonces agarran una broca y un destornillador y ahí le están haciendo, agarran el destornillador y un martillo y ahí lo están aflojando. Digo, son cosas que pasan en otros planetas, acá en la Tierra no pasan, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de situaciones, por eso pues debemos de darle el mantenimiento periódico. Ya no sirve el shock, ya no tengo la llave, ya está tronado la cremallera, bueno, pues hay que cambiarlo, ¿ya? Hay que cambiarlo. ¿Para qué sigues ahí? Luego se empiezan a patinar las brocas, se desgastan las mordazas y todas esas cosas. Para eso, bueno, pues tenemos que hacer revisiones periódicas de nuestras herramientas y almacenarlas en los lugares adecuados, ¿verdad? Almacenar nuestras herramientas en lugares adecuados. Recuerden, son herramientas eléctricas, muchas de ellas, por lo tanto, si las almacenamos en algún lugar donde haya humedad, pues simplemente no va a funcionar nuestra herramienta de una forma adecuada. Aquí tenemos algunas ilustraciones, ¿verdad?, que nos hablan de la cuestión de la seguridad. Por ejemplo, por ahí vemos una ilustración de una persona que, bueno, pues le está sopleteando la espalda a su compañero, y ya dijimos en el riesgo que hay cuando el aire comprimido está a más de 2 kilogramos o de 30 libras sobre pulgada cuadrada, es que esas partículas de aire, esas moléculas de aire pudieran penetrar el torrente sanguíneo, irse al cerebro y generar una aerotrombosis, ¿verdad? Entonces ahí pues ya definitivamente pues no hay mucho que hacer por la persona en la cual le sucede esto. O vemos por aquí, por ejemplo, el uso de las pinzas para estar aflojando y apretando tuercas. Pues sabemos también que es un acto inseguro. ¿Por qué? Porque las pinzas no fueron diseñadas para eso. Las pinzas están diseñadas para sujetar, ¿sí? No para estar apretando
o aflojando, o el caso de la llave en la parte superior que la están sujetando de una forma incorrecta y nos marca la forma correcta y la forma incorrecta de hacerlo, ¿verdad? O el caso de estar golpeando algunas piezas que son frágiles, que pudieran fragmentarse y desprenderse alguna partícula y nos pudieran dañar, ¿verdad? Entonces aquí tenemos ejemplos de algunas situaciones que de repente nosotros hacemos o vemos que se están realizando y bueno, que no son las más adecuadas, ¿verdad? Para esto. Bueno, con esta diapositiva daríamos por concluida esta parte de las herramientas manuales y daríamos por concluida nuestra sesión del día de hoy, recordando que bueno, hoy vimos 4 temas, lo que es el equipo de protección personal, la señalética dentro de las áreas de trabajo, la cuestión de los factores físicos, y aquí es bien importante que ustedes recuerden esto. A veces estos factores físicos no se consideran en nuestro centro de trabajo: el ruido, la vibración, la iluminación, la ventilación, las cuestiones de las radiaciones ionizantes y no ionizantes, y por último veíamos y platicamos un poquito sobre la cuestión ergonómica, la posición de los trabajos, los métodos de carga que nosotros debemos utilizar, y por último, bueno, pues vimos la cuestión de la seguridad en el uso de las herramientas, ¿verdad? Entonces con este tema damos por concluida nuestra sesión del día de hoy, esperando que bueno, pues pasen una buena tarde y nos estamos viendo en la siguiente sesión, donde vamos a estar revisando más temas de seguridad como trabajos en alturas, como lo que es el sistema LOTO de etiquetado y candadeo de energías peligrosas, el sistema globalmente armonizado para la identificación de riesgos en el manejo de sustancias químicas, y lo que son los trabajos en caliente o de corte y soldadura. Entonces, que tengan muy buena tarde y nos vemos en la siguiente sesión.